Bendiciones, amados hermanos. El día de hoy estamos en nuestra tercera clase de escuela dominical en la parte de 7 pasos. Como veíamos en la clase pasada, estábamos en el punto número 2, que es cómo puedo experimentar la salvación. Y veíamos que la salvación es lo que implica, lo que engloba tener la salvación es cambiar radicalmente nuestra vida, que nosotros tengamos un cambio progresivo en nuestro modo de vivir. También indica que tenemos que tener un cambio de mentalidad, debemos de tener una mente completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no reinamos nosotros en nuestra mente, sino Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, Él es el que debe de tener control total de nuestra vida y de nuestra mente, ¿verdad? Y veíamos como último punto que para ser salvo era necesario creer y confesar con la boca, ¿verdad? Tener la salvación y tener la convicción de quién es Jesús, ¿verdad? Ahora, vamos allá en nuestro manual en la página número 3, que es donde estamos en el punto número 2, que dice en el punto número C: la conversión requiere una actitud humilde y una mansedumbre como si fuéramos niños chiquitos. Esto resulta en entrar en el reino de Dios. Y vamos ahí a ver lo que nos dice Mateo 10. Y este versículo dice de la siguiente manera, como les comento, estamos leyendo la nueva versión internacional. Y dice así: entonces dijo, les aseguro que a menos de que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si nos seguimos en el versículo número 4 dice, por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y si nos saltamos un poquito más al versículo número 5 dice, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Entonces, ¿qué nos está explicando aquí la palabra de Dios? Que nuestra mentalidad, nuestra humildad, y debemos de ser mansos. Por eso menciona tanto esta palabra, que en nuestra vida debe existir la mansedumbre, debemos de tener humildad, ¿verdad? Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo, para mí yo creo que es de los más importantes, porque demuestra tu humildad como ser humano, ¿verdad? Por eso dice que este es el resultado de entrar al cielo. ¿Por qué? Porque debemos de ser como niños, debemos tener un corazón puro, debemos someternos a una purificación con Dios, de tal manera que Él llegue a transformar completamente nuestra vida. En el punto número D dice, en pocas palabras explica lo que significa Juan 3, del 3 al 6 y al 7. Y vamos a leer esa parte. Y viéndolo en la versión internacional dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, estas son palabras que dice Jesús a Nicodemo. En el versículo 4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Entonces pregunta Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí podemos ver que Nicodemo entra en un conflicto, entra en una duda en el cual no entendía en ese momento las palabras de Jesús, porque le pregunta, ¿cómo es posible que un hombre de avanzada edad como yo pueda nacer de nuevo? Y aquí en el mismo versículo dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, en Nicodemo podemos ver aquí que Nicodemo no entendía lo que en ese momento lo que Jesús quería decir. O sea, para su conocimiento, para su mente, para su entendimiento de Nicodemo, era un ilógico, ¿no? Que una persona ya de la tercera edad pudiera volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Ahora, Jesús responde de la siguiente manera: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, o para que en otras palabras, para que lo podamos entender mejor, lo que nace del cuerpo es del cuerpo, y lo que nace del espíritu es espíritu, que viene siendo lo mismo. El Espíritu Santo es el mismo, pero la carne lo podemos ver podemos relacionarlo con el cuerpo. Entonces dice, no te sorprendas de lo que te dije, tienen que nacer de nuevo. Ajá. Y aquí le explica, le da un ejemplo Jesús a Nicodemo en donde dice, lo compara con el viento. Dice así, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, pero tampoco sabes a dónde va. Por eso dice aquí, aunque ignoras de dónde viene
¿Y a dónde va? Lo mismo pasa con el que nace del espíritu. El espíritu, perdón, hermanos. Ajá. Y si nos ponemos a analizar, a escudriñar un poco más adelante este pasaje de Juan 3, le dice, Nicodemo sigue sin entender a qué se refería Jesús. Pero pues Nicodemo, si vivamos toda la historia que conlleva a Nicodemo en el encuentro de Jesús y Nicodemo, Nicodemo era un maestro de Israel, era uno de los principales entre los judíos. En pocas palabras, era una persona que tenía mucho conocimiento, era una persona que estaba estudiada, que estaba preparada. Ajá, pero más adelante podemos ver cómo Jesús lo confronta y le dice, o sea, tú siendo maestro de Israel, tú siendo una persona estudiada, una persona que ha sido educada, ¿no entiendes estas cosas? Pero bueno, si nos damos cuenta, hermanos, aquí esto es lo que significa, lo que nos quiere dar a entender Juan 3, dice que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Es necesario que nosotros muramos a la carne, que muramos a nuestras cosas pecaminosas, a nuestra vida pecaminosa, y que volvamos a nacer en el Espíritu Santo. Es importante que nosotros dejemos que ahora nuestra vida sea reinada, sea vivificada por Él, por el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros permitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el punto número dice, el arrepentimiento. Vamos a entrar un poco en contexto de lo que significa el arrepentimiento. Y aquí dice que viene del griego metanoia. Y lo que significa metanoia, que viene siendo del griego, la palabra arrepentimiento, quiere decir que implica un cambio total de mentalidad con respecto a algo pasado o algo anterior. Esto quiere decir que el arrepentimiento conlleva a un cambio de mente o una transformación basada en un nuevo conocimiento. Esto quiere decir que el arrepentimiento conlleva a un cambio de vida, a un cambio de mente. Esto es basada en el conocimiento que hemos adquirido por parte de Dios, que es a lo que hemos a lo que se nos han hablado cuando nos predican. Entonces, el conocimiento se basa en lo que nos enseñan prácticamente, ¿no? Cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando les hablaron, cuando les dieron la palabra de salvación o les dieron un tríptico, un boletito o ¿cómo se llaman estos? Un folleto en donde explicaba ciertos puntos de la palabra de Dios, en donde explicaba a grandes rasgos lo que era la salvación, el pecado, etcétera, etcétera. O cuando alguna de nuestras amistades o familia se acercaban con nosotros y nos decían cuál era el plan de salvación, ¿verdad? A esto es a lo que se refiere cuando dice que el cambio tiene que iniciar por medio de un conocimiento. Ajá. Por medio de este conocimiento existe un cambio de mente. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos comparte ese conocimiento existe una amplitud del panorama. ¿Por qué? Porque empezamos a entender cosas que a lo mejor no teníamos y empezamos a romper paradigmas o mentalidades que teníamos de nuestro pasado, de nuestros antepasados o de nuestra vida pasada. Cosas que a lo mejor nosotros creíamos que estaban correctas, pero la realidad es que no era correcto nuestro modo de vida, ¿verdad? Por eso dice aquí que una vez que nuestra mente, nuestro corazón es cautivada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, porque por eso es una palabra viva. ¿Por qué? Porque tiene el poder de cambiar nuestra mente, tiene el poder de cautivar nuestros corazones. De ahí surge el cambio o la transformación de nuestra mente total, ¿verdad? Esto quiere decir que es algo único, que evoluciona nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ser y nuestro modo de vivir, ¿verdad? Por eso es tan importante que cuando nosotros llegamos al arrepentimiento haya esa transformación total de nuestro ser, ¿verdad? De nuestra persona. Por eso dice aquí que es algo único. ¿Por qué? Porque es una evolución total de 4 puntos importantes: del pensamiento, de nuestro sentir, de nuestro ser y de nuestro modo de vivir. Por eso el arrepentimiento implica todos estos puntos, implica todo esto, engloba todos estos puntos. ¿Para qué?
porque resulta en una manera de vivir totalmente distinta. ¿Por qué? Podemos ver algún ejemplo, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes tiene un testimonio particular, un testimonio único, ¿verdad? Algunos los rescató del alcoholismo, algunos los rescató de las drogas, algunos los rescató de a lo mejor de una mentalidad machista, algunos de una mentalidad opresora, etcétera, etcétera. Son muchas situaciones que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios cambia nuestro enfoque total de ver la vida, ¿verdad? Y por eso el arrepentimiento llega a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Llega a cambiarnos nuestro modo de vivir totalmente. Y esto es tan evidente, es tan poderoso en nuestra vida que nuestra familia o los vecinos o gente que está muy apegada a nosotros empiezan a notar ese cambio. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que Dios manda a que todos hagan? Y esto tiene que ver con lo que estamos viendo. Vamos ahí a la palabra de Dios en Hechos 17:30. Y dice de la siguiente manera: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Aquí Dios está diciendo, ¿no?, que en aquellos tiempos era pues muy común, ¿no?, que a lo mejor la gente no conociera, ¿no? Por eso Jesús tuvo que venir a manifestarse en hombre, manifestarse en un ser humano de carne, ¿verdad? Pero ahora Dios nos está mandando a nosotros, sus hijos, más bien lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento, que no quede ni uno solo, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que lo que Dios nos manda a nosotros, que ya hemos experimentado el arrepentimiento, que ya hemos experimentado la salvación, que ya hemos creído en nuestro corazón, que ya lo hemos confesado, que ya hemos pasado por este proceso. Ahora, ¿qué es lo que Dios manda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que todos se arrepientan, quiere que nosotros compartamos esa palabra, ¿verdad? Que nosotros compartamos el evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que de esta manera todos se arrepientan, ¿verdad? Toda criatura conozca de Dios, ¿verdad? El propósito principal de Dios es que todos conozcan, ¿verdad? Pero lo más importante es que lleguen al arrepentimiento, ¿verdad? Porque muchas personas pueden creer, pueden conocer inclusive todo lo que conlleva a ser tener una vida cristiana, tener una vida conforme a la palabra de Dios, pero no todos se arrepienten. Todos conocen de la existencia de Dios, hasta inclusive les voy a dar un tip un tip de predicación de evangélico. Ajá, la palabra de Dios, Jesucristo, es tan real que hasta inclusive los libros de historia, o más bien la historia, marca un antes de Cristo y un después de Cristo. Por eso ustedes ya tienen que tener, hermanos, una mentalidad y tienen que estar convencidos de lo que creen. ¿Por qué? Porque mucha gente va a decir, ¿cómo tú me puedes demostrar que Jesús existe? Bueno, ahí les va uno, como les acabo de decir, en los libros, en la historia está marcada el antes de Cristo y el después de Cristo. ¿Por qué? Porque aún la historia conoce y avala su existencia, ¿verdad, hermanos? Así que ya vamos a tener que entrar en ese contexto, hermanos, de que realmente nosotros debemos de estar convencidos de lo que nosotros vamos a predicar, ¿verdad? Debemos de estar convencidos de que Dios existe y que Dios transformó nuestras vidas. Amén. Ahora, en el punto F dice, ¿cuáles son los beneficios de nuestra salvación? Y vamos allá a leer Hechos 13 del 19 al 20. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Ahora, hermanos, ¿qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Perdón. Creo que leí un versículo que no era. Bueno, era Hechos 3 del 19 al 20 y dice de la siguiente manera: por lo tanto, para que sean borrados todos sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya ha sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. ¿Esto qué nos está diciendo, hermanos? ¿Cuáles son los beneficios de nuestra salvación? En primer lugar, la palabra aquí nos está diciendo:
¿Cuáles son los requisitos, si lo queremos ver de esta manera, para que nuestros pecados sean perdonados? Y nos pide solamente dos: arrepentirnos y volvernos a Dios. ¿Para qué? Para que de esta manera venga un resultado, ¿verdad? Que dice aquí que tiempos de descanso por parte del Señor hacia nosotros. Ahora, aquí tenemos cuáles son nuestros beneficios. 1. Que nuestros pecados sean borrados. 2. Los vienen tiempos de refrigerio. Y 3. Que Cristo viene a morar en cada uno de nosotros. Ajá, estos son los 3 beneficios que vienen por parte de la salvación. Pero para que nosotros tengamos esos beneficios y por tanto para que nuestros pecados sean borrados, pues Dios nos pide algo, ¿verdad? Nos pide algo a cambio, que primeramente nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, pues de nada sirve. Dios, o sea, Dios no puede obrar en el corazón de quien no lo deja entrar. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora, el punto G dice: si ya te arrepentiste de tus pecados, ¿ya vino Cristo a tu vida? Esta pregunta, pues yo quiero que la verdad ustedes se la lleven en sus corazones. Muchos de nosotros a veces nos arrepentimos de nuestros pecados, decimos: sí, yo me arrepiento. Pero muchas veces no dejamos que Cristo more en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir enfrascados en llevar una vida pecaminosa, hermanos. Lamentablemente esa es la palabra correcta, ¿no? O sea, no vamos a decir que, ay, es que a veces sí, a veces no, un pie con Dios, un pie en el mundo, no. Muchas veces no permitimos nosotros que Cristo gobierne en nuestra vida. Sí nos arrepentimos, sí somos salvos, sí le creemos a Él, pero no dejamos que Él realmente tome el control de nuestra vida, ¿verdad? Por eso yo quiero decirles que esta pregunta ustedes se los lleven cada uno en sus corazones y reflexionemos sobre esa parte, ¿no? Si realmente Cristo ya está morando en nuestra vida, si ya dejamos nosotros que Él gobierne nuestra vida, ¿verdad? Dice: si cumplimos con nuestra parte al confesar al Señor nuestros pecados, ¿qué es lo que Dios va a hacer ahora? Una vez que nosotros estamos cumpliendo nuestra parte, al confesarle a Dios, al obtener la salvación, al arrepentirnos, ¿qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida? Y eso lo vamos a ver en Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdona y nos limpia de toda maldad. Este es un versículo que nosotros debemos de tener en nuestro repertorio de versículos, ¿verdad? Es uno de los versículos que tenemos que tener de memoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta manera aquí en este versículo nos explica cuál es el resultado, ¿verdad? Dice aquí que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Dice que cuando nosotros nos lo confesamos, Dios es fiel, tenemos un Dios fiel y justo que nos perdona y nos limpia de toda maldad. No hay más, hermanos, no hay otro camino, no hay otra parte, no. ¿Por qué? Porque si nosotros no confesamos a Dios, si nosotros no le creemos a Él, vamos a seguir con nuestra vida igual y por ende no va a haber una transformación en nuestra vida, ¿verdad? Ahora dice: el Señor nos ha tenido muchísima paciencia, ya que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo veíamos anteriormente. Y eso nos lo reafirma en 2 de Pedro 3:9. Ok, dice la palabra de la siguiente manera: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. O viéndolo en la versión Reina Valera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si nos vamos un poquito más al contexto de este versículo, de este pasaje, dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta sana y esperando ansiosamente la venida de Cristo, la venida del Dios vivo? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Así como Dios dice aquí en su palabra, hermanos. Por eso me adentré un poquito más a este pasaje. Tenemos un Dios paciente. Yo creo que más paciente que cualquier persona que ustedes hayan conocido, hermanos, de verdad.
Yo creo que no hay persona con más paciencia que Dios. Ajá. Porque aunque muchos de nosotros digamos, yo sí tengo muchísima paciencia. Yo soy bien paciente, tolero 1, 2, 3, 10, 20, 9, 1000 formas, etcétera, etcétera. Nadie va a superar la paciencia de Dios. Por eso dice aquí que muchas veces nosotros decimos, es que Dios, ¿por qué te tardas tanto en venir? ¿Por qué te estás tardando en ya arrebatar a tu pueblo? ¿Por qué te estás tardando tanto en manifestar tu gloria, etcétera, etcétera? Pero aquí claramente la palabra de Dios dice, el Señor no tarda. Esto quiere decir que a lo que nosotros vemos como tardanza, ese es el propósito de Dios. Recordemos que la palabra es bien clara cuando dice que los tiempos de Dios son perfectos. Pero dice aquí, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca. O sea, otro punto muy importante de Dios es que, aparte de tener paciencia, tiene tanto amor por la humanidad que no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie sufra. Por eso Él está dando tanto tiempo. A lo que nosotros vemos como tardanza, él lo da como tiempo, como paciencia. ¿Para qué? Para que todos lleguen al arrepentimiento. Porque dice más adelante que Dios va a venir como ladrón por la noche. Y por eso nos lo explica de una manera tan gráfica que dice que los cielos serán destruidos, los elementos serán destruidos, todo va a ser consumido por el fuego, por la tierra, que todo va a ser quemado. Que dice que va a haber una destrucción de tal manera que nos va a hacer preguntarnos, ¿no era tan... ¿no era necesario realmente que nosotros viviéramos con devoción, siguiendo una conducta sana y esperando ansiosamente la venida de Dios? Por eso aquí nos exhorta que nosotros debemos de tener una vida de devoción, que nosotros debemos de tener una conducta sana, que nosotros debemos aprender a esperar. Nosotros debemos de tener esa paciencia, así como Dios nos ha puesto el ejemplo de ser pacientes para con aquellas personas que aún no proceden al arrepentimiento. De esa misma manera Dios nos dice, ahora ustedes esperen ansiosamente, o sea, aprendan a descansar en el Señor, aprendan a esperar. Dios tiene sus tiempos preparados. La palabra de Dios también dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ¿verdad? Pero aquí lo que Dios nos exhorta es que nosotros llevemos una vida de devoción, ¿verdad? Vivamos una vida, llevemos una conducta sana, una conducta agradable a Dios, ¿verdad? Porque dice, nosotros esperamos un cielo nuevo, nosotros esperamos una tierra nueva, en donde habita la justicia, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos siempre presente la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La paciencia de Dios significa la salvación. Tengámoslo presente muy bien en claro. La paciencia de Dios es la salvación, ¿verdad? Por eso Dios, todo esto que les estoy diciendo ha sido revelado de Dios ha sido plasmado, más bien, en las cartas que escribió Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos bien en cuenta que el arrepentimiento es algo importante en nuestra vida, ¿verdad? Como podemos ver, el Señor ha tenido muchísima paciencia, ya que no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de compartir esa dicha que nosotros tenemos, ese privilegio, esa gratificación que Dios nos ha dado en nuestra vida, ¿verdad? Que nos ha regalado la vida eterna, que nos ha dado la oportunidad de conocerle, ¿verdad? Dios quiere que nosotros compartamos esa parte, eso que Dios nos ha dado con los demás, ¿verdad? Por eso, si nos damos cuenta, hermanos, en estos dos puntos que llevamos ahorita, hemos desglosado lo que significa la salvación y cómo se puede experimentar la salvación. Y yo les quiero decir, hermanos, que como conclusión tengan presente esto que les acabo de decir. La paciencia del Señor es la salvación de nosotros. Si esto no fuera así,
Yo creo que Dios no le hubiera dado tal sabiduría a Pablo para que todo esto lo plasmara en las cartas que hoy conocemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque podemos ver que en todas las cartas que Pablo escribió, en cada una de ellas hay temas y hay puntos de exhortación, hay tantas cosas en donde hay exhortación a nuestra vida, ¿verdad? En donde nos explica a detalle cómo debemos de vivir, ¿verdad? Nos explica cuáles son los peligros de nosotros no aceptar a Dios, ¿verdad? O sea, podemos ver que en estas cartas está plasmada inclusive la lógica de que nosotros debemos de seguir a Dios, ¿verdad? Debemos proceder al arrepentimiento, ¿verdad? Porque yo veía en un mensaje, en una entrevista de un pastor, en donde le hacían una pregunta: yo soy ateo, pero ahora tú tienes que convencerme de que realmente Dios existe. ¿Cómo lo harías? Entonces el pastor, con la sabiduría de Dios, le contesta: suponiendo que tú, el ateo, tienes la razón, no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, no hay Jesucristo nunca existió, no hay Espíritu Santo, no hay nada. Por tanto, nosotros, como creyentes, ¿qué perderíamos? Pues nada, ¿verdad? Porque efectivamente nada existe, ¿verdad? Aunque dentro de todo, pues, aunque nada existiera, también tendríamos todo de ganar. ¿Por qué? Porque logramos tener una vida digna, una vida correcta, ¿verdad? Una vida plena, que es lo que Dios da. Aunque nada existiera, tendríamos una buena vida, ¿verdad? Pero, ahora, a la inversa, ¿qué pasaría si ahora es al revés? Claro que existe un infierno, claro que existe el cielo, claro que existe el Espíritu Santo, claro que existe Dios. ¿Qué perderíamos nosotros los hijos de Dios? Pues nada, al contrario, seguimos sin perder nada, al contrario, ganamos todo. Ganamos el favor de Dios, ganamos la salvación, ganamos el arrepentimiento, ganamos el cielo, ganamos sentarnos a la diestra del Padre, sentarnos en las bodas del Cordero con Jesús, etcétera, etcétera. Son muchos puntos que serían infinitos. Pero que entonces, ¿qué pierde la persona que no cree en Dios, que no cree nada de estos? Pues lo pierde todo. ¿Por qué? Porque se la pasó toda su vida persiguiendo o tratando de imponer una ideología, porque cuando algo no es real y no está fundamentado, se convierte en eso, en una ideología, en una idea que una persona tiene y que quiere plantarla en la comunidad o en la sociedad. Por eso hoy en día, hermanos, vemos tantas ideologías creadas. ¿Para qué? Y si nos ponemos a analizar cada una de estas, cada una de estas ideologías, hermanos, van en contra de la palabra de Dios. Por eso también tenemos que aprender a ser salvos. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto, hermanos? Que nosotros debemos de compartir esa salvación que Dios ya nos ha regalado, ¿verdad? Nosotros no debemos de guardarnos este tesoro que ha sido plantado en nuestros corazones, ¿verdad? Un ejemplo de ello, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños y les regalaban algo que anhelaban con todas las ganas del mundo, que era un anhelo, que era lo que más querían en este mundo. ¿Qué es lo que hacían? Siendo niños, pues presumirlo con todos sus amigos. Mira lo que me regalaron, mira, tengo esto, mira, me dieron esto, etcétera, etcétera. Y andábamos ahí contándoles a medio mundo qué era lo que nos habían regalado, que lo llevábamos para todos lados, se lo enseñábamos a nuestros amigos, en el caso si era un juguete o algo significativo que causaba tanto impacto en nuestra vida, pues ahí andábamos, ¿no? Mira mi osito, mira mi juguete, me lo regalaron, mira a los amigos, lo llevábamos a la escuela, con los vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Era tanta nuestra emoción por recibir ese regalo que queríamos que todo el mundo lo viera, ¿verdad? Que todo el mundo lo conociera. De esa misma manera nosotros, al recibir ese regalo, que es la salvación y la vida eterna, con ese mismo gozo, con esa misma alegría, nosotros debemos de compartirlo con los demás, enseñarle a todos lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad?
para que todos, de esta misma manera, todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Todos puedan tener y gozar de aquello que a nosotros ya nos gozó en ese momento, ¿verdad, hermanos? Por eso yo quiero invitarlos, hermanos, y exhortarles a que sigan compartiendo la salvación, sigan compartiendo el mensaje de salvación con aquellas personas que no conocen, y aún con las personas a las que ya les hablaron y que saben que aún están renuentes, que no quieren venir y todo. Sigan orando, sigan intercediendo. Por eso nuestro Dios le dio a nuestra iglesia una visión tan hermosa que engloba un trabajo de evangelismo, yo lo veo como muy completo. ¿Por qué? Porque nos da un ciclo con una serie de pasos que nosotros debemos de seguir. ¿Qué viene siendo? Primero, Dios pone en tu corazón a la persona a la que le tienes que hablar. Y de esta manera tenemos que orar, tenemos que visitarlo, tenemos que confirmar y seguir intercediendo por él. Por eso, ahora que nosotros entendemos, hermanos, qué es lo que significa la salvación y qué es lo que conlleva ser salvos, que es proceder al arrepentimiento, ahora nosotros debemos de compartir eso, ¿verdad, hermanos? Y hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Terminamos el punto número 2 y a la siguiente clase, hermanos, vamos a ver el punto número 3. Que Dios les bendiga.